Antes de hablar específicamente de eso, de discutir del enfoque de comercio y género por Canadá, me gustaría ubicar este debate dentro del enfoque general de mi gobierno con respecto a la política comercial, lo que llamamos Agenda de Comercio Progresivo. Canadá es una nación comercial y la liberalización del comercio ha sido un estímulo importante para el crecimiento económico y la prosperidad de Canadá y más ampliamente en todo el mundo. Sin embargo, como saben, en los últimos años hemos observado una serie de críticas al comercio y la globalización en general. Ciudadanos de todo el mundo, incluidos los canadienses, expresaron su preocupación por la percepción de falta de transparencia en las negociaciones, la percepción de que los acuerdos comerciales conceden privilegios especiales a las grandes empresas, los posibles efectos adversos sobre algunos segmentos de la población y las preocupaciones sobre los efectos de los acuerdos comerciales en el derecho del gobierno a regular en temas relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad y la protección del consumidor. Y no necesitamos mirar muy lejos para ver cómo estas preocupaciones pueden manifestarse. Por ejemplo, en la Unión Europea, varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos han tomado posiciones firmes contra las negociaciones de acuerdos comerciales y, por ejemplo, el Acuerdo Económico y Comercial Global Canadá-Unión Europea y la Asociación Transatlántica de Comercio y Inversión. También vimos el Brexit en el Reino Unido, que algunos han visto como una reacción contra la globalización. Mientras tanto, la administración actual de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por los impactos de los acuerdos comerciales, es decir, retirada de la Asociación Transpacífico y renegociación del TLCAN y CORUS. Dada la vital importancia del comercio en la economía de Canadá, así como la prosperidad que aporta a los canadienses a través de mejores niveles de vida, innovación y nuevas oportunidades, el gobierno reconoció que era necesario hacer más para explicar los beneficios del comercio a los canadienses, trabajar para asegurarse de que estos beneficios se compartan de manera más amplia en Canadá y, al hacerlo, construir y mantener el apoyo para el comercio en Canadá. Desde una perspectiva de política comercial, esto significa pensar en formas de utilizar nuestros acuerdos comerciales para brindar más beneficios a una gama más amplia de ciudadanos. Significa garantizar que las políticas y los programas se basan en el diálogo continuo con una amplia gama de canadienses, incluidos aquellos que tradicionalmente han estado insuficientemente, es una palabra difícil para mí, representados, incluidas las mujeres, los jóvenes, las pymes y los pueblos indígenas. La inclusión es el núcleo del enfoque de comercio de Canadá. Canadá persigue una agenda comercial progresista que busca asegurar que todos los segmentos de la sociedad puedan aprovechar y beneficiarse de las oportunidades que surgen del comercio y la inversión. Teniendo en cuenta el impacto del comercio en las mujeres, es un aspecto central de esta agenda de comercio progresivo de Canadá.
Me gustaría discutir este tema con más detalle como un ejemplo de cómo funciona la agenda de política comercial progresista de Canadá en la práctica. Creo que este es también un tema relevante dada la experiencia de Uruguay y Chile en la negociación del primer capítulo sobre el comercio y el género en el TLC. Al desarrollar de esta agenda, analizamos cómo el comercio ha impactado a varios grupos y miembros de la sociedad. Específicamente, examinamos las tendencias del comercio a un nivel desagregado que reveló notables discrepancias en la participación masculina y femenina en el comercio. Los datos mostraron una diferencia entre cómo las mujeres y los hombres participan y se ven afectados por el comercio, tanto como trabajadores y empresarios en todo tipo de industrias y de niveles de carrera. Cuando miramos en otros países, encontramos una historia similar. En Canadá, las mujeres están sobrerepresentadas en industrias de menor crecimiento y salarios más bajos, y estadísticamente hablando, tienen menos probabilidades que sus contrapartes masculinas de participar en actividades comerciales en todas las industrias, incluso si sus niveles de educación, experiencia y calificaciones lingüísticas son las similares. Tomemos, por ejemplo, las empresas propiedad de mujeres, que representan alrededor de 40% de las pymes en todo el mundo. Sin embargo, solo representan el 15% de las empresas exportadoras. Dado que las pymes propiedad de mujeres tienden a ser más pequeñas, también enfrentan mayores costos de exportación. El Banco Mundial ha encontrado que la mayoría de los países todavía mantienen al menos una ley discriminatoria o práctica cultura empresarial sistémica que impide que las mujeres participen plenamente en los beneficios del comercio internacional. A través de consultas con partes interesadas, expertos y más investigaciones sobre el tema, descubrimos que las mujeres enfrentan muchas barreras únicas al comercio que inhiben su capacidad para acceder a las oportunidades que los acuerdos comerciales pretendan crear. Estas barreras incluyen menor acceso a financiamiento, poca flexibilidad y mayores limitaciones de tiempo debido a obligaciones familiares, responsabilidad desigual por el trabajo de cuidado no remunerado, acceso limitado a redes y cadenas de valor global y discriminación explícita, así como implícita. Un examen más profundo de esta información y de las barreras comerciales desafiaron nuestra suposición general de que los acuerdos comerciales eran neutros en cuanto al género. Aquí es donde entra la agenda de comercio progresivo de Canadá, que entre otras cosas comerciales y las actividades comerciales como una herramienta para facilitar el mejor acceso y la participación en el comercio para las mujeres y las empresas propiedad de mujeres. Es un esfuerzo para cambiar nuestro enfoque sobre la facilitación del comercio y los acuerdos comerciales. Canadá ha introducido una serie de iniciativas comerciales y de género en su trabajo. En primer lugar, para comprender mejor cómo el comercio afecta a hombres y mujeres de manera diferente, estamos realizando esfuerzos para asegurar que todas las políticas, programas e iniciativas comerciales
estén informados por el análisis de género. El análisis basado en género, el ABG, es una herramienta analítica que utilizamos para examinar los diversos efectos de una política, plan, programa u otra iniciativa en diversos grupos de personas, teniendo en cuenta el género y otros factores de identidad como la edad, el sexo, la educación, idioma, religión, cultura, origen étnico, ingresos, etc. Un ABG de política comercial tiene como objetivo descubrir los posibles efectos no deseados de un acuerdo de libre comercio en los aspectos legales, económicos y sociales de la sociedad. El objetivo final es garantizar que los beneficios del comercio se distribuyan mejor entre todos los canadienses y que los efectos negativos se minimicen. Cuando se realiza el análisis para un TLC específico, de todas formas se requiere trabajo crítico para incluir consideraciones de género en todo el acuerdo comercial a fin de desarrollar soluciones que mitiguen los posibles efectos negativos. Básicamente, el ABG significa políticas comerciales más receptivas. Un buen ejemplo de tales políticas comerciales receptivas son los capítulos independientes de comercio y género. Como mencioné antes, en 2016 Uruguay acordó con Chile el primer capítulo sobre comercio y género en un TLC. En el verano de 2017, Canadá firmó un capítulo muy similar con Chile durante la modernización de nuestro acuerdo con Chile. No estaríamos donde estamos hoy sin Chile y el liderazgo de Uruguay. Así que gracias. Canadá se ha basado en este éxito inicial y ha incluido un capítulo de comercio y género en nuestro acuerdo modernizado con Israel y ha presentado propuestas en negociaciones en curso con el TLCAN, la Alianza del Pacífico y Mercosur. Los capítulos sobre comercio y género ayudan a cristalizar la importancia de mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas de calidad y la importancia de su participación como un medio para estimular el crecimiento económico. Las actividades de cooperación previstas en dicho capítulo incluyen desarrollar mejores prácticas para promover la igualdad de género dentro de las empresas, buscando formas de garantizar que las mujeres pueden acceder al capital y a los recursos que necesitan para financiar y hacer crecer sus negocios, y recopilar y analizar datos desglosados por género. Ese último elemento, datos desglosados por género, se ha vuelto particularmente importante como un medio para tener una imagen más clara del impacto que tiene el comercio en el género, a fin de identificar mejor las brechas y desarrollar las correspondientes políticas de solución. Sin embargo, es importante que también veamos nuestros acuerdos en su conjunto y veamos dónde pueden existir otros lugares para promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Por ejemplo, podemos incluir nuevos elementos en capítulos tradicionales para hacer que estos capítulos sean más inclusivos. Por ejemplo, disposiciones específicas para las pymes, propiedad de mujeres en los capítulos de compras gubernamentales, prohibir la discriminación basada en el género relacionada con los requisitos de licencia y calificación en los capítulos de comercios en servicios. No es solo en los acuerdos comerciales que Canadá impulsa la igualdad. En diciembre,
Canadá defendió la declaración conjunta sobre el comercio y empoderamiento económico de la mujer en la OMC. Hasta la fecha, más de 120 miembros de la OMC y observadores han respaldado esta declaración, incluso nuestra región, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Como seguimiento a esta declaración, en marzo, Canadá organizó el primer seminario de la OMC sobre igualdad de género y análisis basado en el género en Ginebra. Canadá continuará trabajo con los miembros de la OMC para eliminar las barreras para las mujeres, promover empoderamiento económico de las mujeres y aumentar su participación en el comercio. En 2018, Canadá también dirigirá varias misiones comerciales para mujeres. También conduciremos la primera misión comercial LGBTQ2 y la primera misión comercial dedicada a empresarios indígenas. Necesitamos un nuevo impulso que atraiga a más mujeres al proceso de toma de decisiones y más mujeres al mundo de influencia. Darle a las mujeres la oportunidad de tener éxito no solo asegura un fuerte crecimiento económico, también alentará un diálogo más inclusivo sobre las cuestiones que determinarán nuestro futuro y mejorará la calidad de vida de nuestras familias y comunidades. Como dice mi ministro, que no puede estar con nosotros hoy, el comercio progresivo consiste en asegurarnos de que el comercio sea una marcha alza hasta la cima, no una carrera hacia el fondo. Ahora es el momento de ayudar a más mujeres empresarias a desarrollar todo su potencial y mejorar el acceso al comercio internacional. Ahora también es el momento para un nuevo enfoque para el comercio y las herramientas para transmitir a la próxima generación un mundo mejor. Esto es lo que puede suceder cuando se incluyen a las mujeres. Entonces, espero que a través de mi pequeña presentación les haya dado una mejor idea de la Agenda de Comercio Progresivo de Canadá y nuestras diversas iniciativas para considerar el comercio y el género como una parte esencial de nuestra política comercial. Muchas gracias.